Les invito entonces a orar. Aquí que hay una notita que dice: ah, tu suegro. Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a interceder en la voluntad de Dios, porque siempre debemos buscar la voluntad del Señor. Es lo que debemos amar más: su adorable, su perfecta, su santa voluntad. ¿O hay algo más excelso que la voluntad de Dios? No. ¿Es lo más sublime? Sí. Y debemos anhelar el don de la voluntad de Dios, porque su voluntad también es un don, es un carisma que Él nos quiere otorgar. Y no solo vamos a estar abiertos al don de lenguas, o a la interpretación de lenguas, o a la profecía, o a la sanación, o a los milagros, o al discernimiento, sino también al don supremo. ¿Cuál es el don supremo? Es el que se haga la tu voluntad más no la mía, de Dios. que se haga tu voluntad. Es la voluntad de Dios. Podemos decir que la voluntad de Dios es el don de los dones. ¿Sí? ¿Es el más excelso de todos los dones? Sí. ¿Es el más sublime? Sí. ¿Es el más alto? Sí. ¿Acaso habrá un don más grande que pueda estar por encima de la voluntad de Dios? No, no existe. ¿El amor? ¿El amor? Él lo da también. Sí, Él lo da. ¿El amor está por encima de la voluntad de Dios? No. No, Él lo La da. voluntad. Después de la voluntad de Dios, ¿cuál sigue en don? El amor. Porque no hay amor sin voluntad. Sí, el amor de Dios, el amor divino, ¿de dónde brota? De su voluntad divina. Por eso es el más excelso. O sea, no existe. No hay un don más elevado, más grande, más sublime que la voluntad de Dios. Y de ella se desprenden todos los dones. Y el segundo es el amor, que brota, emana de la fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? La voluntad de Dios. La voluntad, eso nunca lo olviden. Es el don de los dones, la gracia de las gracias, el portento de portentos, la santidad de las santidades. Es el don por excelencia. Bien, vamos a encomendar entonces a nuestro hermano Emilio, que es muy probable que hoy le hagan el cateterismo y la cirugía, ¿verdad? Vamos a encomendarlo, y a todos nuestros enfermos. Hoy es un día penitencial. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy inicia la cuaresma, y también es día del amor y del valor de la amistad. Entonces todo se juntó y vamos a orar para pedir la sanación y la pronta recuperación de esta cirugía de Emilio y de todos nuestros enfermos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, hoy inicia la cuaresma, Señor, y no dejaremos solo al Señor Jesús. Lo acompañaremos durante 40 días en el desierto de Judea, para prepararnos junto con Él y elevar el espíritu, para que cuando llegue la Semana Mayor, la Semana Santa, nuestros corazones estén enfervorizados para fundirnos plenamente en tu dolorosa pasión. Señor Jesús, que tu Santo Espíritu nos impulse, nos guíe y nos dé la unción para acompañarte en esta cuarentena y junto contigo vencer las pruebas y las tentaciones del maligno, como tú lo hiciste victoriosamente en el desierto, en aquella ocasión en que el tentador se te acercó y te puso 3 terribles pruebas, pero tú, con la autoridad de tu palabra, lo venciste. Y así nos diste la dignidad de vencer en tu nombre, puesto que tú venciste en tu victoria,
también nosotros somos vencedores. Y esa es la esperanza y la confianza que tenemos. Señor Jesús, atendiendo a tus sublimes promesas, nos dirigimos al Padre Eterno en tu nombre y en el amor del Espíritu Santo para interceder por nuestro hermano Emilio, que hoy será intervenido quirúrgicamente, para que sea una cirugía exitosa y tenga una pronta recuperación. Te lo consagramos y lo cubrimos y lo sellamos con tu sangre preciosa. Y junto con él, a cada uno de nuestros enfermos, donde quiera que se encuentren. Les invito a que los visualicen. Visualiza a tus enfermos, a todos aquellos que se confían a tu oración. Hazlos presentes. A nuestros bienhechores, a todos aquellos que nos ayudan en el proceso de la evangelización. Que tu bendición descienda sobre todos, Señor, y tu sangre preciosa los purifique y los prepare para entrar en este tiempo cuaresmal. Te ofrecemos las penas, las privaciones y los sufrimientos de todos nuestros hermanos para que colaboren contigo en la salvación de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora continuamos con el don de lenguas. El don de lenguas. El don de lenguas, un don de expresión, un don vocal, audible, pero ininteligible. ¿Qué entienden por esa palabra? Ininteligible, no se puede entender con el intelecto humano. ¿Sí? No se puede comprender con el intelecto humano. En su manual entramos directamente dones de inspiración, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Los dones de inspiración o de expresión, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, porque son tres, como los tienen en el esquema primario en su apunte, se manifiestan vocalmente y tienen la finalidad de inspirar la adoración en la asamblea, en la iglesia, en tu grupo, en tu comunidad, en tu familia. Entonces, ¿para qué sirve el don de lenguas? Para inspirar la adoración. Inspira la adoración. Por eso es un don valioso que el Espíritu Santo otorga. Inspira pues la adoración. El don de lenguas son operaciones del Espíritu Santo, a través de las cuales Dios nos permite conocer sus propósitos con mayor profundidad. En estos tres dones de inspiración: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Dones de qué? Inspiración. Estos dones nos permiten conocer los propósitos de Dios con mayor profundidad. También nos ayudan en nuestra respuesta a Él al proporcionarnos dirección para nuestras vidas. Nos infunden también un santo temor reverente y nos inducen a volvernos a Dios. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas puede definirse como la capacidad dada por el Espíritu Santo. ¿Están siguiendo la lectura en el manual? Sí. Vayan subrayándolo con su marca textos, vayan subrayando palabras importantes.
se define como la capacidad dada por el Espíritu Santo para expresar sus deseos en un idioma desconocido para nosotros. ¿Están escuchando? ¿En un qué? Idioma desconocido. Para nosotros. ¿Qué significa eso? Que una persona que empieza a orar en lenguas podrá estar orando en alemán. ¿Sí? ¿Podrá estar orando en latín? Sí. ¿Podrá estar orando en hebreo? Sí. ¿En cualquier idioma? Sí. ¿Y aún así en un idioma desconocido para nosotros? Sí. Sí. ¿Conocen al padre Fortea? ¿O han oído hablar de él? Sí. El padre Juan Antonio Fortea, sacerdote español, exorcista, es el que ocupa en la Santa Sede el lugar del padre Gabriel Amor. El padre Gabriel Amor, durante muchas décadas, el Espíritu Santo lo hizo un gran exorcista a nivel mundial, y era el exorcista pues de la Santa Sede. Envejeció, y su discípulo, el padre José Antonio Fortea. Actualmente él es el exorcista del Vaticano y ha escrito muchos libros sobre demonología bíblica. O sea, él es un experto en el estudio del demonio y los demonios en la Sagrada Escritura. Y como exorcista tiene el deber de conocer para instruir a los sacerdotes exorcistas de todo el mundo, porque él tiene que dar dirección. Él ha estado aquí en Guadalajara en varias veces, incluyendo en Variavisión. Y cuando él estuvo aquí en Guadalajara en una reunión de sacerdotes exorcistas, tuve la fortuna de estar ahí. Y el padre insistía mucho en el valor del don de lenguas. Y nos contaba algunas experiencias de que cuando estaban haciendo los exorcismos, ellos empezaban a orar en lenguas. Y dice, y como yo invito a sacerdotes de todo el mundo, que también son exorcistas, y los que están aprendiendo, y los que no son, porque hay sacerdotes que por aprender nos piden estar en un exorcismo, presenciarlo. Ellos no participan, pero están ahí. Dice, estábamos haciendo un exorcismo y estaba un grupo de sacerdotes claretianos muy cultos, que hablan muchos idiomas. Y cuando empezamos el exorcismo, pues empezamos a orar en lenguas. Y uno de los padres claretianos se impactaba y volteaba porque él entendía lo que estaba diciendo la otra persona en otro idioma. Y él empezaba a traducir, y sin darse cuenta, él empezó a hacer la interpretación del don de lenguas. Y el padre nos hablaba en sus experiencias por todo el mundo. Como los sacerdotes normalmente hablan en latín, conocen el latín. Antes era una formación obligada, y los sacerdotes conocen el latín. Y también ellos, cuando oran en lenguas, el equipo que les ayuda, ellos pueden escuchar como muchas almas que están orando en lenguas están orando en latín, porque ellos conocen el idioma. Dice, y es muy hermoso. Y la persona ni siquiera habla latín, ¿sí? Y sin embargo lo pronuncian y lo dicen de una forma increíble, y la persona no entiende nada, pero el que entiende el idioma está comprendiendo lo que está ocurriendo. Ese es el don de lenguas. Tiene esa gracia del Espíritu Santo, por eso se llama diversidad de lenguas, porque el Espíritu Santo puede utilizar la lengua que Él quiere para hacerte orar en ella. Y a veces no es un idioma ininteligible, es un idioma celestial, o balbucear o tararear en el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, se expresa mediante un idioma desconocido para nosotros, es decir, cuando hablamos en lenguas, utilizamos nuestra voz. Pero en lugar de comunicar lo que nuestra mente nos dicta, dejamos que el Espíritu Santo nos dirija.
para decir lo que Él quiere que digamos en un lenguaje que no conocemos con nuestra inteligencia. ¿Se queda esto claro? El Espíritu Santo nos guía porque Él es el que está intercediendo en nosotros y por nosotros y por las necesidades de la iglesia. Son manifestaciones del Espíritu y nosotros tenemos que estar abiertas a ellas. Es uno de los carismas más controvertidos. Controvertido. Porque cuando una persona empieza a orar en lenguas, en un grupo o asamblea de oración, pues nadie le entiende. Y una gente que no tiene la instrucción, ¿qué ocurre? Se escandaliza, se asusta o empieza a decir que ese grupo de personas son fanáticas. ¿Y lo son? No. ¿Qué están haciendo? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y Él da los dones a quien quiere y como quiere. Es su voluntad. Él da los dones y los reparte para muchos beneficios en la iglesia. Por eso dice que este carisma en la iglesia ha sido muy controversial, especialmente porque implica la humillación del intelecto. El don de lenguas nos hace más humildes. Porque implica la humillación de tu intelecto. Se manifiesta por medio de la emisión de sonidos que no se entienden. Es un hablar incomprensible, tanto para el locutor como para los que lo escuchan. ¿Queda esto claro? No se entiende. Son gemidos inenarrables. Algunos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, tenía el don de lenguas y él le llamaba arrullos. Y le decía a sus discípulos: oren conmigo en lenguas. Es muy sabroso orar en arrullos. Así le llamaba San Francisco de Asís, arrullos. Santa Teresa de Ávila le llamaba hablillas. E invitaba a las hermanas en el convento a orar en hablillas. Los místicos alemanes le llamaban tararear en el espíritu o balbucear. ¿Quién balbucea? Un niño. Un niño balbucea. Y cuando tu bebé empieza a balbucear, ¿le entiendes? No. Pero intuyes lo que necesita. ¿Sí o no? Y se oye hermoso. El balbuceo de un niño. Josías balbucea. Y cuando tiene hambre, pero es un balbuceo diferente. Y cuando está alegre, y según el estado de ánimo, el balbuceo en un bebé es distinto. Y cuando le duele el estómago, o un pujidito, o un balbuceo, la mamá sabe. Y tú dices: ¿cómo sabes? Es mi hijo. Pero no habla todavía, pero interpreto, entiendo sus balbuceos. Tiene cólico, ¿cómo sabes? Es la mamá, hay una conexión, ¿sí o no? Debo cambiar el pañal. ¿Por qué? Es que ya conozco yo sus pujidos, sus balbuceos. Y efectivamente el niño necesitaba cambio de pañal. ¿No es una forma de comunicarse? Y la mamá lo entiende, ¿sí o no? Lo mismo ocurre entre Dios y el alma que ora en lenguas. He dicho que el don de lenguas nos hace ¿qué? Humildes, nos hace pequeños. ¿Para qué es el don de lenguas? Para que seas humilde, para que seas pequeña. ¿Para qué es el don de lenguas? Para que recobres tu infancia espiritual. Para que vuelvas a ser niño. ¿Qué dice el Señor respecto de los niños? De ellos es el reino de los cielos. Y el que no se haga como un niño no entrará en el reino de mi Padre. El don de lengua nos hace ser niños. Nos hace rescatar la inocencia espiritual. Por eso es un don hermoso.
que no debemos bloquearlo, ni burlarlos, ni criticarlo, porque es un don del Espíritu. San Ignacio de Loyola también poseía el don de lenguas, y él le llamaba locuere. ¿Cómo le llamaba a San Francisco? Veo que no están tomando notas, se les va a olvidar. San Francisco le llamaba rullos. Santa Teresa, hablillas. Los místicos alemanes, tararear o balbucear en el espíritu. Y San Ignacio de Loyola, locuere. Locuere es palabra. Entonces el don de lenguas también lo poseía San Pablo y los apóstoles. Y desde los orígenes ha sido un don controversial. Abran su Biblia. En el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 14. Ahí se habla del don de lenguas y del don de profecía y del don de interpretar lenguas. Se habla de los tres carismas de inspiración. La iglesia de Corinto, la iglesia portuaria, tenía un doble puerto, de Corinto era muy carismática. El Espíritu Santo derramaba los carismas abundantemente en la iglesia de Corinto. Pero los corintios eran muy desordenados y hacían mal uso de los carismas. Entonces San Pablo les escribe para orientarlos, enseñarlos en el buen orden de los carismas dentro de las asambleas de oración. Dice, busquen pues el amor, porque el amor es la base de todos los carismas. Si oro en lenguas, lo hago por amor. Si interpreto lenguas, lo hago por amor. Si profetizo, lo hago por amor. ¿Cuál es la base de todos los carismas? El amor. Entonces, del amor de Dios, al hacerlo todo con amor, es la base de los carismas. Porque los carismas son un servicio. Entonces es que por el amor yo voy a orar en lenguas. Por amor voy a interpretar las lenguas, si el Espíritu Santo me lo concede, claro. Por amor voy a profetizar. Todo tiene que ser hecho, ¿por qué? Por amor y para la edificación. Para la edificación de la iglesia. Para el bien de todos los hermanos. ¿Sí? Por eso siempre el amor. Y dice, busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el hablar de parte de Dios. ¿Cuál es ese don? Profecía. Hablar de parte de Dios es profecía. Porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso, ¿cuál es ese don? Don de lenguas. No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Están escuchando? No habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Queda esto claro? Esto es palabra de Dios, hermanos. Para que no se opongan al don de lenguas. Porque aquel que posee el don de lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende. ¿Me están siguiendo el texto bíblico? Vayan subrayando esos versos en la Biblia. Para que cuando ustedes expliquen el don de lenguas sepan dónde localizarlo en los textos sagrados. Y no, mucha gente dice, no, es invento de la gente fanática. Son cuestiones psicológicas. Cuidado. No sea que estés ofendiendo al Espíritu Santo.
No porque tú no posees ese don, lo vas a rechazar en quien sí lo tiene. Mucho cuidado. No porque tú no hablas en lenguas, vas a despreciar al que sí habla. No. No puedes rechazar los dones de Dios. Rechazar los dones de Dios es rechazar al Espíritu Santo. Que ciertamente con cualquier don, puede haber gente que hace un mal uso de él. Sí. ¿Y puede haber gente que se fanatiza? Sí. ¿Y ya por eso hay que censurarlos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacía San Pablo, orientar, es todo. No suprimir, no censurar, orientar, para que todo se haga en el orden y conforme al plan divino. Siempre buscar orientar, nunca suprimir. Pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que profetiza, que habla de parte de Dios, habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. Aquí ya estamos viendo 3 características del don de profecía. ¿Qué hace? Habla a los hombres para, 1, beneficiarlos espiritualmente, 2, para animarlos, 3, para consolarlos. Esto lo vamos a ver ya a fondo cuando veamos el don de profecía. Aquí Pablo habla de los 2 dones para que entendamos la diferencia entre uno y otro, entre don de lenguas y profecía. ¿Sí? El que ora en lenguas habla a Dios. El que profetiza habla a los hombres, pero de parte de Dios, para enseñar, exhortar, consolar, formar, ayudar espiritualmente. ¿Queda esto claro? Por ejemplo, ahorita, ¿qué don estoy ejerciendo? Profecía. ¿Estoy hablando de parte de Dios? Sí. ¿Estoy usando la palabra? ¿Y mi hablar les edifica? Sí. ¿Les anima? ¿Les consuela? ¿Les enseña? ¿Les educa en la fe? Eso es. Pero si yo me pongo a orar en lenguas, ¿quién me entiende? Nadie. ¿Los edifico? No. Por eso cada don tiene su lugar. ¿Sí? ¿Dónde se ejercita el don de lenguas? En tu oración personal, número 1. En tu oración personal. ¿También los esposos que oran juntos pueden orar en lenguas? Sí. ¿Y si reúnen a sus hijos y hacen oración familiar, pueden orar en lenguas? Sí. ¿Y si estás en una casa con un grupo de amigos y todos tienen la instrucción, pueden orar en lenguas? Sí. ¿Y si vas a tu parroquia, a una asamblea de oración carismática, puedes orar en lenguas? Porque son los lugares apropiados. Porque hay gente que conoce, que está ambientada, que ha escuchado esto. Pero si yo estoy en una reunión social y hacemos una oración y me pongo a orar en lenguas, Se escandaliza. ¿no estoy siendo imprudente? Sí. Hay que controlar ese don y saber cómo usarlo, cuándo usarlo, con quién usarlo. ¿Sí? Es como si yo estoy en una reunión social, me invitan a una comida, empresarios y gente del mundo y gente católica. Y ahí en la comida yo me voy a poner a darles una clase de Biblia. No. ¿Estoy fuera de lugar? Totalmente. ¿Estaría siendo imprudente? Sí. Alguien me podría amonestar y decir, hermano, al lugar. O sea, no es el momento. No venimos a una clase de Biblia. ¿Estaría yo como exhibiéndome? Sí. ¿Estaría siendo fanático? Sí. Totalmente. Estoy fuera del orden. Igual el don de lenguas, hay momentos para cada cosa. ¿Sí? Hay momentos para cada cosa. Se los digo porque yo lo veo en los viajes, a veces en los grupos, cuando vamos de peregrinos. Hay personas que tienen el don de lenguas. Y a veces estamos en un lugar santo orando y de pronto una persona empieza a orar en lenguas, fuera de lugar, fuera de contexto. Entonces la gente se escandaliza, se asusta.
Entonces a esa persona hay que acercárnosle y orientarle, ¿sí? Hay que decirle que sea más prudente. Ya cuando sea una oración propia para orar en lenguas, está bien, pero cuando no. ¿Queda esto claro? O hay personas que estamos en el autobús rezando el rosario. Todos rezamos el rosario, ¿no? Sí. Entonces tú rezas primer misterio, segundo misterio, cuarto, quinto, ¿sí? Y de pronto acaba el misterio y esa persona se pone a orar en lenguas con el micrófono en el autobús. ¿Es correcto? No, está fuera de lugar. Entonces tú tienes que orientar y decirle, ahorita no, resérvalo para otro momento tu oración personal. ¿Sí? Ahorita estamos en el rosario. Si vamos a hacer un rosario carismático, ya entre carismáticos es diferente, pero ahorita no hay que escandalizar a las almas. ¿Me doy a entender? Porque hay gente imprudente. O también nos ha pasado que estamos en misa, se acaba de dar la comunión y litúrgicamente, ¿qué es lo que se nos pide después de que se da la comunión? Orar. Silencio, oración de silencio y contemplación. Incluso el coro cesa. Debe haber un momento de silencio litúrgico para que Dios hable. Y a veces hay en ese momento, por allá una señora o alguien empiezan a orar en lenguas. Y hasta el padre voltea y se molesta con justa razón. O sea, estás fuera de orden. Y me ha tocado tener que levantarme, acercarme a esa persona y decirle, orden. No incurras en el desorden. Estás entorpeciendo el ambiente litúrgico. Si eso es realmente de Dios, calla y obedece. ¿Queda esto claro? En este último viaje nos pasó eso con Santa Teresa de Ávila. Estábamos con el padre Eduardo celebrando la misa, llegó la comunión, yo ya había hecho todas las explicaciones de Santa Teresa, estábamos todos muy motivados. Entonces ya da la comunión el padre y justo atrás de mí una señora ¡paz! Azota y empieza a hacer un espectáculo ahí. ¿Sí? Y estaban ahí las madres de claustro. Entonces el padre voltea y se molesta, con justa razón. Entonces se acerca una persona antes que yo a quererle auxiliar. Y luego se levanta otra también a quererle auxiliar. Y luego se levanta otra y impone las manos y empieza a orar por ella. ¿Qué les parece? Caos total, caos. Entonces yo me levanto así como resorte y agarro a una y a otra y a otra y a otra y las vuelvo a sentar, callo el ambiente e incorporo a esta mujer, su esposo ahí, y me decía, no, es que la tomó el espíritu, ni qué nada, o se ordena o se sale. En cuanto yo eso, ¿qué hizo la mujer? Sí, Pepe, sí, maestro. ¿Qué es eso? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres hacer espectacularismo? No te vamos a permitir ese tipo de teatros. Has interrumpido la Eucaristía. ¿Dónde estaban todas las miradas de toda la gente ahí? Las madres volteaban, el padre me volteaba a ver como diciendo, o la sacas o la saco. O sea, al orden. Y durante la peregrinación nos hizo varios desórdenes. La misma señora. La misma señora. Entonces yo varias veces hablé con ella y con su esposo y dije, mira, estás cayendo del fanatismo, no es correcto. También el padre la reprendió varias veces. Y a pesar de eso. Es que limitan al espíritu, no te confundas. Dios es orden. Y hay un momento para cada cosa. ¿Sí? Pero no te vamos a permitir. Es que yo no controlo cuando el espíritu me toma. Eso no es de Dios. Dios jamás coarta tu libertad. ¿Queda esto claro? Jamás. Entonces tuvimos que estar muy cerca de esa señora. Porque esa señora después contagió a otra. Porque el fanatismo es pegajoso y contagioso. Y empiezan a querer llamar la atención. ¿Sí? Y como yo acababa de hablar de la transverberación de Santa Teresa y cómo el Señor envía un ángel y le da la llaga del costado a Santa Teresa, porque ella tenía solo la llaga del costado.
Entonces yo hablé de todas las manifestaciones místicas y en la misa esta señora así, es que también a mí el Señor, por favor, que la levanto y le digo, tranquilízate. O sea, le dio el síndrome de Santa Teresa de Ávila. Entonces son cosas que nosotros tenemos que lidiar, cuidar, orientar, porque eso cae y raya en el fanatismo. Eso no es de Dios. ¿Queda esto claro? Entonces hay un momento para cada, y San Pablo está orientando. Entonces, el que se expresa en un lenguaje misterioso, don de lenguas, díganme qué dice. Se beneficia a sí mismo. El don de lenguas es un don de auto beneficio personal. ¿Para qué sirve? Que yo estoy cayendo en un vicio y no lo puedo superar. En mi oración debo orar en lenguas para que el Espíritu Santo interceda a través de mí en don de lenguas y ore a Dios de la forma que Él desea para mi propio beneficio. Y el don de lenguas me va a ayudar a ir retirando poco a poco ese vicio. Que tengo el mal vicio de decir malas palabras. ¿Sí? Entonces con el don de lenguas se controla eso. Que soy medio chismoso. Con el don de lenguas se controlan los chismes. Porque le estás consagrando tu lengua a Dios a través del Espíritu Santo. Y cada vez que tú oras en lenguas, menos chismes vas a decir. Porque tu lengua está siendo purificada. Porque el don de lenguas beneficia a sí mismo. ¿Están escuchando? Que no puedo dejar el alcohol, ora en lenguas. Que no puedo dejar el cigarro, ora en lenguas. Que no puedo dejar de ver pornografía, ora en lenguas. Que no puedo dejar de ver a las personas con deseo sexual, ora en lenguas, porque te beneficia personalmente. Que no puedo controlar mi carácter, que me exalto muy fácil y me pongo violento, ora en lenguas. Pero que no es un don, como cualquier persona. O sea, como si hubiera un hermano, estás diciendo de lenguas. ¿Sí? No, la lengua es la misma. Tú vas a orar en lenguas, no sabes ni entiendes nada, pero ese orar en lenguas en tu oración personal te va a ayudar a vencer todos esos vicios, cualquier vicio, porque edifica a sí mismo. Sí, pero no, quizás se refiere a dónde hay oraciones en lenguas, dónde No hay eso. O sea, No existen oraciones en lenguas escritas. Entonces, ¿qué dices? En la Orar en lenguas, oración, orar en Sí, porque el que tiene el don de lenguas puede orar en lenguas. Y el que no lo tiene, lo puede pedir y puede orar en lenguas. ¿Quién no tiene el don de lenguas? El que no quiere. Ya. Pedir tanto en lenguas entra aquí. ¿Quién no tiene el don de lenguas? El que no quiere. ¿Es para todos? Sí. ¿Quién ora? El que duda, el que desconfía, el que lo desprecia. Pueden ser muchas cuestiones. Porque el don de lengua se pide y Dios te lo da. ¿Sí? Y es muy hermoso. El pedir también interpretarlas también es el don. El hablar en lenguas y pedir interpretación. Las dos cosas. Y a veces te lo puede dar a ti o a otra persona que está orando junto contigo. Pero puede tener uno de los dos. Así es. Y si está uno solo, también lo podemos hacer. Claro, en tu oración personal. Estoy diciendo que lo pueden orar en su oración personal. Y pueden orar en lenguas cuantas veces quieran. Y durante el día. Y puedes hacerlo murmurando en tu interior, sin emitir sonidos en tu mente. Está orando en lenguas. ¿Sí? Cuando tú estás sentado, escuchando a una persona que te está contando un problema, tú interiormente estás orando en lenguas y esa persona nunca se dio cuenta. ¿Y por qué estoy orando en lenguas? Para que el Espíritu Santo me dé el discernimiento a través del don de lenguas de cómo puedo aconsejar a esa persona. ¿Queda esto claro? La Madre Teresa de Calcuta, cuando iba en los aviones, iba rezando calladamente el rosario y otras veces estaba orando en lenguas.
y estaba tratando con personas, igual Juan Pablo II, igual Padre Pío. ¿Sí? La gente no lo tiene que echar de ver, a no ser que sea una oración ya familiar común, donde todos vamos a orar en lenguas. Pero en la vida ordinaria, tú puedes estar orando en lenguas internamente y la otra persona ni cuenta se da, y tú estás intercediendo por ella, porque el don de lenguas también es una oración de intercesión. Es maravilloso el don de lenguas. El padre Fortea exhortó a los exorcistas que entre más el sacerdote exorcista ora en lenguas, en un exorcismo y su equipo de intercesión oran en lenguas, es más fácil la liberación de esa persona que si no se ora en lenguas. Que incluso el Padre... Porque el don de lenguas es el Espíritu Santo orando en nosotros conforme a la voluntad de Dios. Por eso es eficaz. ¿Están captando esto? Sí. Tienen que estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí hace 33 años, yo tenía 16. Y yo no sabía nada de la iglesia, ni me importaba, ni quería. Yo era un adolescente rebelde. Y recuerdo que mi mamá me obligó a ir a este retiro de 3 días en mi parroquia, ahí en Santa Inés, con el padre Pedrito. Entonces, cuando ya estábamos cerca del retiro, mi mamá en casa, cuando estábamos desayunando, mencionó el don de lenguas. Y yo me quedé así, y le dije, ¿y qué es eso? Y ella me dijo, es un don del Espíritu Santo. Y yo me quedé así impactado, a mí me impactó muchísimo, Y me dice, y al retiro al que tú vas a ir, van a orar en lenguas. Fue entonces que quise ir. Eso a mí me jaló. Y yo dije, yo quiero conocer ese don. Qué interesante. Yo era un adolescente de 16 años. Y cuando llego y está el padre con el equipo de evangelización, empiezan las oraciones y el padre empieza a cantar y a orar en lenguas. No, yo estaba fascinado. Yo lloraba. Y yo le decía, Señor, aunque no me lo concedas, solo déjame oírlo. Era un deleite. Para mí el don de lenguas, escucharlo en los demás, fue proceso de mi conversión. Porque Dios usa muchos caminos, ¿no? Para mí fue así un parteaguas en mi vida. Fue un parteaguas. Y cuando vino el Pentecostés y el Padre empezó a orar por nosotros, yo escuchaba como muchos de los presentes empezaban a orar en lenguas. Y yo le decía, Señor, aunque no me lo concedas, yo ya estoy feliz escuchando este don que viene de ti. Y cuando el Padre me impuso las manos, no me vino el don de lenguas. Pero yo seguía estando feliz. ¿Queda esto claro? Porque te puede venir de repente con la imposición de las manos del sacerdote o no. ¿Queda esto claro? Otras veces se puede desarrollar más adelante. ¿Sí? Y el padre daba instrucciones de todo esto con todo el equipo. Entonces, para mí fue un parteaguas en mi vida el don de lenguas. Mientras que a otros los escandalizó, a mí me acercó a Dios. Mientras que otros decían que eran fanáticos, yo decía, son santos. Porque están llenos del Espíritu Santo y la Biblia habla de este don. Y fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Ahorita vamos a ir para allá. Pero sigamos. Entonces el don de lenguas beneficia a quien lo ejercita. ¿Queda esto claro? Beneficia a quien lo ejercita, te beneficia en todas las áreas de tu vida. ¿Lo dice o no el texto sagrado? ¿Es palabra de Dios? Sí. ¿Es un don del Espíritu? ¿Y lo vamos a despreciar? No. Es un don del Espíritu. Entonces se beneficia a sí mismo
el que ora en lenguas. En cambio, el que profetiza contribuye al bien de la iglesia, porque ya vimos las 3 características. Beneficia espiritualmente, anima, consuela, exhorta, enseña. ¿Sí? En la profecía. Pero ¿ambos carismas son necesarios? Sí. ¿Debemos anhelar todos los carismas? Sí. ¿Por qué? Porque son manifestaciones del amor de Dios para nosotros. ¿Los carismas contribuyen en nuestra santificación? Sí. ¿Y en la de los demás? Sí, claro. Por eso la iglesia en 2000 años ha sido carismática. Sí. ¿Y seguirá siendo? Sí. ¿Está abierta a los dones del Espíritu? Toda la vida. Unos más, otros menos. ¿Por qué unos menos? Porque no tienen el conocimiento. Porque a mayor conocimiento de los dones, mayor apertura a ellos. Entre menos los conozco, menos me abro a ellos, porque no los conozco, los ignoro. Pero entre más los conozco, más me abro a ellos. Y en mi oración Dios me los puede dar. ¿Queda esto claro? Hay que ser sensibles. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de hablar en lenguas, pero prefiero que también tengan el don de profecía, ambos. San Pablo dice, está bien, tienes el don de lenguas, qué bueno, ejercítalo, pero también busca el obtener el don de profecía. Porque entre más dones tengas, ¿cuál es el resultado? Más frutos. ¿Qué más? Más edificación de la iglesia. Podré servir más. Seré más eficaz en el reino de Dios. ¿Sí o no? Cuando una persona tiene muchos dones, ¿beneficia más que el que no tiene? Sí. Entre más dones, más te usa el Espíritu Santo. Porque son para el servicio de la iglesia. Por eso hay que estar abiertos a los carismas que Él nos quiera dar. No solo los que a ti te gustan, sino los que Él te quiera dar. Y tú pídelos. Y a lo mejor el Señor te va a dar un carisma que nunca imaginaste. Y cuando te da un carisma, te da la capacidad para desarrollarlo. Dios nunca te va a dar un carisma si no tienes la capacidad. Cuando Él te lo da, es porque Él sabe que tú tienes ya la capacidad para ejercitarlo. ¿Sí? Dios no se equivoca. El carisma es como una semilla que el Espíritu Santo siembra en la tierra de tu corazón. Entre más fecunda es la tierra, más rápido va a florecer y dará muchos frutos. Así operan los carismas. Enseguida, como es un don controversial, estamos escuchando, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y vean lo que ocurrió. Capítulo 2, verso 1. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Lo tienen? Sí. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estaban? En el cenáculo, en el aposento alto. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lean. Y comenzaron a hablar en lenguas. Ahí deténganse. ¿Y comenzaron a qué? Don de lenguas. ¿A todos se los dio el Señor ahí? A todos. ¿Y Pedro comenzó a orar en lenguas? Sí. ¿Y Juan? Sí. ¿Y Mateo? Sí. ¿Y ahí estaba la Virgen María? Sí. ¿Y también comenzó a orar en lenguas? Sí. Todos.
¿La Virgen María oraba en lenguas? Sí. Todos los santos. Unos más, otros menos. Unos más discretos. Juan Pablo II oraba en lenguas. Sí. Teresa de Calcuta, Sí. Padre Pío, Luisa Picarreta, todos los santos. Porque es una manifestación del amor de Dios para beneficio propio y de los demás. Entonces comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El don de lenguas tiene dos facetas. Todos los oían, ¿qué? Hablar en don de lenguas, pero en su propia lengua materna de ellos. Don de lenguas, A y B. Don de lenguas, glosolalia. Y don de lenguas, genoglosia. ¿Habían oído hablar de esto? No. La glosolalia es el don de lenguas ininteligible. Es orar en el espíritu, es balbucear, es tararear, hablillas, arrullos, locuere. ¿Sí? Porque el don de lenguas a través de la historia ha recibido muchos nombres. Entonces la glosolalia es el don de lenguas tradicional, el balbucear con un lenguaje ininteligible que nadie entiende, solo Dios. ¿Cómo se llama eso? Glosolalia. Así lo llaman los teólogos. Glosolalia, don de lenguas. La genoglosia es la segunda faceta del don de lenguas, que es el orar en lenguas, pero con muchos idiomas. Juan Pablo II tenía los dos. Juan Pablo II tenía el don de la glosolalia y genoglosia, por eso hablaba idiomas y dialectos. No porque era un políglota. Un políglota es el que estudia idiomas. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba en el Amazonas, hay muchas etnias, tribus, y cada tribu hablaba su propio dialecto. ¿Cómo se iba a comunicar con ellos el Papa Juan Pablo II? ¿Mediante un traductor? Sería muy difícil y complicado. Y cuando llegaba Juan Pablo II, y estaba ahí el clan, la tribu, y estaban los principales sentados así en las piedras, y llegaba Juan Pablo II y se sentaba y empezaba a dialogar con ellos, sin conocer el dialecto. Hasta los mismos asesores del Papa se impactaban. Y luego dejaba ese grupo, avanzaba y llegaba otra etnia diferente con otro dialecto, e interactuaba y se reía y platicaba y le hablaban y él respondía en el dialecto. ¿Qué don estaba operando? Genoglosia. Y nosotros veíamos el observatorio romano y decía, Juan Pablo II salió al balcón papal el 25 de diciembre y dio un saludo de Navidad en 52 idiomas. Tú dices, eso no es humano. ¿Quién hace eso? Y con una forma así, tras, uno tras otro, le ponía el micrófono y empezaba.
en 52 idiomas, con una facilidad daba el mensaje de Navidad. ¿Qué don estaba ejerciendo en él? Genoglosia. El padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, también tiene los dos dones. Cuando vino a México al Congreso de Monterrey de sacerdotes, porque él da a los sacerdotes mundiales a los sacerdotes, y tanto en la Santa Sede, es el predicador del Papa. Y él llegó con un traductor, porque él habla muchos idiomas, muchísimos, y dio su conferencia en italiano. Y el traductor en español, pues a veces el traductor no es muy preciso en la traducción. Y el padre es muy fluido en su predicación, es muy bueno. Es de los más grandes predicadores que ha habido en la historia. Entonces este sacerdote santo capuchino se frenaba mucho por la lentitud del traductor y se desesperaba. Y luego si el traductor traducía mal, él tenía que corregirle. Entonces ya cuando con muchas dificultades concluyó el retiro. Pero volvería al año siguiente. El padre Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa. Tiene muchos libros. Y de hecho tiene un libro que habla de los carismas. ¿Canta qué? Canta la mesa. Como la mesa canta la mesa. Él tiene muchos programas con Madre Angélica en EWTN. Y si tú pones Raniero Cantalamessa, te aparece en YouTube un montón de conferencias y sus libros. Tiene muchísimos libros. Y él es uno de los impulsores de la renovación carismática en el mundo entero. Y cuando llegó, antes de que se fuera, en el retiro de Monterrey, le dijo a los padres: si Dios me concede la gracia, el próximo año que venga, vendré hablando en español. Y es un padre que anda por todo el mundo, Una persona con tantas ocupaciones en un año va a aprender una lengua en modo perfecto. Pues no. Pues cuando llegó al siguiente año a México al segundo retiro mundial de sacerdotes, empezó a hablar en español, pero fluidísimo. ¿Saben qué hicieron todos los padres? Se pusieron de pie y no dejaban de aplaudir, porque veían la claridad del don de la genoglosia del padre Raniero Cantalamessa. Y ha venido varias veces, estuvo en Hacienda La Providencia de un congreso. Y es un sacerdote muy santo y muy carismático. Y en su libro, bellamente, habla del don de lenguas, interpretación, profecía. Él es un gran teólogo y biblista, es el que le predica al Papa en los retiros en Semana Santa. Él viene siendo el predicador de la Casa Pontificia desde Juan 23. Tiene más de 90 años ya. Y nosotros estuvimos con él en Roma en varios retiros. Y nos dio cursos de carismas ahí en el Vaticano, con líderes de las comunidades de alianza carismáticas, y también estaban los líderes internacionales de la renovación carismática. Y no se imaginan todo lo que ahí se vivía hermosísimo acerca de los carismas que hoy les estoy hablando. Y también se le da a los misioneros. Y lo tenía el Padre Pío. El Padre Pío solo hablaba italiano y no confesaba gente en alemán, en japonés, en chino, en español, en francés, en ruso, y no entablaba con ellos diálogo, y él les entendía y yo les entendía, y él nada más estaba hablando en italiano, y su confesor le decía: Padre Pío, ¿cómo le haces? El Espíritu Santo. Como un sacerdote que solo habla italiano va a confesar a gente de todo el mundo, y tenía hijos espirituales de los 5 continentes, y contestaba todas las cartas. ¿Qué hacía cuando le llegaba al Padre Pío una carta en ruso, o en chino, o en japonés, o en español, o en inglés, o en francés, o en alemán? Si él nada más hablaba italiano, y todas las contestaba. Y las contestaba en alemán, y las contestaba en ruso, y las contestaba en español. ¿Cómo le hacía? Las leía, las entendía y escribía en todos los idiomas y se las mandaban. Y todas esas cartas existen, están en el Museo del Padre Pío, como testimonios
de que él poseía el don de lenguas, genoglosia. ¿Y quién le ayudaba a hacer toda esa traducción y a escribir las cartas? Los ángeles. Los ángeles rodeaban la celda de Padre Pío y tenían los ángeles, a ver, tú ordéname las de alemán, tú las de ruso, tú las de chino, y tenía un montón de ángeles ahí, y a través de los ángeles él contestaba las cartas y las enviaba a sus hijos espirituales. Padre Pío. Sorprendente, ¿no? Son los carismas del Espíritu Santo, que los vemos en las vidas de los santos, porque Dios quiere edificar su iglesia. El don de lenguas es el milagro que eclipsa la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios confundió las lenguas de los hombres y los desgregó, ¿verdad? Pues en Pentecostés Dios destruye la Torre de Babel. Ya no hay más obstáculo con el don de genoglosia. Interesante, ¿verdad? ¿Sí sabían eso de Padre Pío? No. Son los santos. Conozcan más las vidas de los santos y verán. Así, unos quedaron desconcertados porque los oíamos hablar en nuestra propia lengua, donde genoglosia. Todos sorprendidos, admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Había ahí partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de pasos, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios, don de genoglosia. Y por eso San Lucas menciona de todas las nacionalidades que venían y todos les entendían, por el don de genoglosia. Pero ahí mismo se produce el don de lenguas, glosolalia. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban. Un don controversial. Se burlaban y decían: están, porque los oían balbucear, tararear en el espíritu, y decían: no, esos están bien alcoholizados. Por eso arrastran las palabras y no se les entiende nada. Era el don de lenguas glosolalia, ininteligible, inenarrable. El Espíritu Santo orando a través de ellos, según la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Sí. ¿Quieren el don de lenguas? Sí. Pues pidan. Puede uno pedir tanto como glosolalia como genoglosia. La genoglosia llegará en momentos muy especiales y circunstancias muy especiales. No es un don común. La glosolalia sí es común. El don de cantos, ¿en dónde entra? En la glosolalia. En la glosolalia. Se puede orar en lenguas. Es el canto inspirado y es muy bonito. Sí. Muy hermoso. Y se va perfeccionando. Los dones son perfectibles, ¿eh? Se va desarrollando, se va perfeccionando el don de lenguas, el don de profecía. Todos los dones son perfectibles. Van madurando. El padre Fortea decía que el don que a él no le gustaba era el don de lenguas y fue el primero. Y fue el primero que Dios le dio. Que Dios le dio. Para humillar su intelecto y hacerlo humilde y pequeño. ¿Sí? Y era el que yo quería y a mí no me lo daba. Que ya lo tienes. Cuando tú tienes un don, no lo debes divulgar. ¿Queda esto claro? Ahora, seguimos. Están borrachos. ¿No decían así? Sí.
estaban confundidos porque no sabían qué pasaba. A unos los oían orar en genoglosia y a otros en glosolalia. A los que oraban en genoglosia les entendían, pero a los que oraban en glosolalia no. Y por eso decían, están borrachos. Pero Pedro tomó la palabra y les dijo, no, señores, no estamos borrachos como ustedes suponen, sino que se ha cumplido la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro empieza a predicar con el poder del Espíritu Santo, y al término de su predicación se convirtieron 3,000 personas. Porque era una predicación ungida. Y en la predicación todos lo entendían. Estaba profetizando. Y su profecía, todos la entendían, aunque fueran de diferentes idiomas. Operaba en la profecía de San Pablo el don de la genoglosia. ¿Andan confundidos atrás? Seguimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Sí? Volvamos al manual. Dice enseguida, el don de lenguas causó problemas desde la primera vez que se manifestó el día de Pentecostés. Hechos 2, 12, 13. Es donde nos quedamos. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban qué significaba esto. Otros, por el contrario, se burlaban y decían, ¿están? Ya lo tienen ahí en el apunte. Les transcribimos el texto para que lo tengan ahí. Ahora, dos realidades distintas del don de lenguas. Don de lenguas devocional y don de lenguas en mensajes. 1. Don de lenguas devocional. Es el más común. Se trata de un don de oración que no necesita interpretación. ¿Queda claro? Tú puedes orar en lenguas en tu casa. Hasta puedes ir manejando y puedes estar orando en lenguas. Al comulgar, silenciosamente puedes estar orando en lenguas. Al término del rosario puedes orar en lenguas. Y puedes hacerlo en silencio, puedes hacerlo en murmullo, puedes hacerlo en voz alta y puedes hacerlo cantando. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que dije o no? Cuando Dios te da un don es para que tú lo uses cuantas veces sientas necesidad. ¿No te ha pasado que ocurre una tragedia, un choque y tú lo presenciaste? En ese momento no te choqueas, ¿sí o no? Te impactas, te pones nervioso, has visto algo, un choque, algo pasó, un siniestro. ¿Les ha tocado? ¿Se puede orar con facilidad? No, ¿verdad que no? Como que cuesta porque estás perturbado. Ahí opera muy bien el don de lenguas. Y te llenas de paz, de serenidad. Pero no así en voz alta. Internamente tú, como hay accidentados, pasó esto, ves sangre, ves niños allá, ves personas, ocurrió un siniestro en la carretera o en la ciudad, algo pasó, entonces tú empiezas a orar en lenguas y Dios te da una tranquilidad y estás intercediendo por todas esas personas, o que fallecieron, o que están en agonía, que están heridos, etc. Y tú con tu don de lenguas puedes estar orando. Como en ese momento no puedes hacer una oración mental muy tranquila por la presión del ambiente tenso, lo que ha ocurrido, el don de lenguas es muy eficaz en esos momentos. ¿Sí? Solo se los digo para que tengan apertura al Espíritu. Si no quieren orar en lenguas, no pasa nada. ¿Sí? ¿Queda esto claro? O sea, nadie debe sentirse obligado, pero sí deben conocer el don de lenguas. ¿Sí? Pero no se sientan obligados. ¿Puedes abrirte a ese don? Sí. ¿No quieres abrirte? No pasa nada, pero no lo rechaces y no lo juzgues, porque estás rechazando a Dios. ¿Vamos bien? ¿Pero es importante estar abierto a los dones? Claro.
Pero por supuesto que sí. Porque Dios lo quiere y nos lo revela en su palabra. Y lo hemos visto en 2000 años en la vida de la iglesia, en los santos del pasado y del presente. Entonces, no se necesita interpretación cuando es de forma devocional. Porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso no habla a los hombres sino a Dios. Pues movido por el Espíritu, dice cosas misteriosas que nadie entiende, solo Dios. Ahí está el texto. El don de lenguas devocional es la oración con o en el Espíritu Santo. Es nuestro propio espíritu que habla a Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lenguas, ¿qué ocurre en el ámbito espiritual? Pues el Espíritu Santo se derrama, se funde con tu espíritu humano. Y el Espíritu Santo, al tomar tu espíritu, eleva esas oraciones en lenguas, según la voluntad de Dios. Por eso es tan eficaz. Y al diablo no le gusta que oremos en lenguas. Le rechinan los oídos, porque es una oración tan directa, tan perfecta, tan bella, tan santa, porque no tiene nada de ti, porque no está actuando el intelecto. Es una oración del Espíritu a tu espíritu y dirigida al Padre. Parece simple, ¿verdad? ¿Y saben qué? Lo es. Sí. Así es. Entre más sencillas son las cosas de Dios, son más santas y más agradables a Él. Dice enseguida, es un don de alabanza, pero también es un don de intercesión y es un don de edificación propia. Ahí está en su apunte: alabanza, intercesión y edificación propia. ¿Quieres alabar a Dios? Puedes comenzar orando en lenguas. O empiezas orando en lenguas en español y luego metes oración en lenguas en glosolalia. O puedes combinar. ¿Sí? Cuando reuníamos al grupo de jóvenes en la parroquia, orábamos así, de esas maneras. Y los del ministerio tenían el don de lenguas en canto. No. Una cosa sublime. Porque como de por sí ya tienen una voz privilegiada y saben cantar bonito, impostar y son bien afinados, y con las guitarras, el teclado, empezábamos a orar y ellos empezaban a orar en don de lenguas, en glosolalia, pero cantando. Y hacían unas polifonías, unos coros así, unos más arriba, unos más abajo, unos tonos, otros otro. Y luego les decían, oye, ¿lo ensayaron? No, es inédito. ¿No lo ensayaron? No, es inédito. ¿Quién se los inspiró en el momento? El Espíritu Santo. Y cualquiera diría, no, estuvieron ensayando muchísimo para hacer esos sonidos de polifonía increíble. Es el canto inspirado. Es el Espíritu Santo que los toma. Cuando estábamos en Roma, que les digo, con el padre Raniero Cantalamessa, en las misas, porque cada día teníamos una misa, y venían diferentes cardenales, y había montones de sacerdotes, muchos sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos, y habíamos como 300 laicos, éramos los que más. Nosotros abarrotábamos. Entonces, cuando las misas, ellos las concelebraban, estaban los cardenales, los sacerdotes, todos de blanco, y luego el padre Raniero Cantalamessa o el cardenal Estanislao Rilko. ¿Saben quién es? Él es el encargado de la Secretaría Vaticana para la Pastoral Juvenil. Él es el encargado de los jóvenes y parece que ya es el encargado de los matrimonios. El cardenal Estanislao Rilko, también carismático como el padre Raniero Cantalamessa. Y cuando ellos presidían, después de la comunión, el momento de silencio que les digo, y como había unos corazos italianos que estaban ahí, impresionantes, había violines y había chelos y había trompetas, clarinetes, o sea, una orquesta que se llamaba Ministerio de Música Jesu,
en italiano, Gesù. Tienen sus discos, todos así bien vestidos, como una orquesta. Y siempre estaban en todos lados ambientando. Y como ya los conocían los cardenales, entonces el cardenal Estanislao o el padre Raniero Cantalamessa decía: muchachos, ayúdenos con el canto inspirado, vamos a orar en lenguas. Entonces todos de pie. Entonces el padre agarraba el Santísimo dentro de la misa, agarraba el Santísimo y pum, lo ponía. Y luego lo elevaba y decía: adórenlo. Entonces era así con el canto y todos en lenguas. Era una cosa extraordinaria. Y duraba ese momento como 15, 20 minutos. Y ya hasta que todo se iba callando suavemente, y quedaban todos en un silencio total de adoración. Y ya decía el cardenal: póstrense. Todos postrados. Y dejaban un silencio. No eran unas misas que decías que no acabe esta misa, aquí quiero quedarme. Así como en el Tabor, hagamos 3 chozas, Señor. Hagamos 3 chozas, ¿no? Eran momentos, parte del retiro espiritual. Entonces dice, esto se hace en el orden de esta manera. Entonces ellos, como cardenales, guiaban las oraciones. El Papa sí iba a ser presente, pero se enfermó, Juan Pablo II, en esa ocasión, y mandó una carta muy bonita. Y luego el Papa se reunió en privado con todos los obispos que estaban ahí, cardenales, y les habló de los dones. Y les dijo: no impidan que se ore en lenguas. La recomendación de San Pablo. Porque no podemos obstaculizar el actuar de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces los dones no es tu gusto, no es tu complacencia. Es voluntad de Dios. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, contigo o sin ti, el Espíritu Santo se manifestará. Pues qué mejor que sea con nosotros, ¿no? ¿O no? Es como la Eucaristía, está ahí todos los días. ¿Y quién la toma? El que quiere. Y si no quieres, pues no vayas, pero ahí sigue estando. Contigo o sin ti, el sacerdote todos los días la está celebrando. ¿Sí o no? Ahora va a depender de ti el ir o no ir a tomar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero nadie te va a obligar. Pero no porque tú no vas, pues vas a juzgar a los que sí van. No. Dale gracias a Dios que ellos tienen esa gracia de ir todos los días. Pero no impidas que se vaya a misa todos los días. Es lo mismo con los carismas. ¿La Eucaristía es un carisma? Sí. ¿Y es para todos? ¿Y todos la consumen? ¿La confesión es un carisma? ¿Y es para todos? ¿Y todos se confiesan? Lo mismo pasa con los dones. ¿La Biblia es un carisma? ¿Y todos la leen? Pero los que la leen se benefician. Y los que no la leen, pues no se benefician. Es lo mismo, así es el don de lenguas, el don de profecías, el don de sanación, el don de discernimiento, el don de todos los dones, ahí están. Dios te dice: hijo mío, este es el banquete de los dones. Toma los que tú quieras. Los puse para tu amor. Entonces ahí está la Eucaristía. ¿Quieres tomarla? Tómala. Ahí está la capilla de adoración perpetua. ¿Quieres ir? Adora. ¿No quieres ir? No vayas, pero no juzgues a los que sí van. Y entre más vas, pues más riqueza espiritual. Y entre más comulgas, más riqueza. Entre más te acercas a la Biblia, más riqueza. Entre más ejercitas los dones, pasa lo mismo. Hay que estar abiertos. ¿Sí? ¿El rosario es un don? ¿Y todos lo rezan? No, no todos. Pero los que lo rezan, ¿les beneficia? Y a los que no lo rezan, pues no, porque no lo rezan. Así son los carismas. Entonces, Señor, inclúyeme en tu vida carismática. Porque todos los dones son carismas. Del Espíritu Santo, ¿para bien de quién? De la iglesia. Alabanza. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para recaer de nuevo en el temor, sino que han recibido el espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar: Abba, Padre.
Y cada vez que tú dices Abba, Padre, ¿quién te está inspirando? El Espíritu Santo. Es decir, Padre, el mismo Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora permanezcamos con Él, para ser luego con Él glorificados. Entonces, cuando tú empiezas a alabar, a vitorear, exaltar, clamar a Dios, lo puedes hacer en español y en don de lenguas, porque es un don de alabanza. Pero también es un don de intercesión. Y ustedes como mamás y papás pueden interceder por sus hijos con el don de lenguas, para que se retiren los vicios de tus hijos. Puedes orar en don de lenguas por tu matrimonio, porque una vez que el Espíritu te lo ha dado, lo puedes usar mañana, tarde y noche, y las veces y el tiempo que tú quieras, pero siempre con prudencia y discreción. Nunca perder el pudor espiritual. Pudor espiritual. No andarse exhibiendo. Y para concluir, intercesión. Asimismo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Por qué nos da el don de lenguas? Porque somos débiles, para hacernos fuertes. Asimismo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Están siguiendo el texto bíblico? Sí. En el manual. Sí. Pues nosotros no sabemos orar como es debido. ¿O sabemos orar como es debido? No. Por eso el Espíritu Santo viene y nos hace orar en lenguas. Porque el que ora en lenguas ora según la voluntad de Dios. ¿Ven qué importante es este don? Tan querido por muchos y despreciado por otros. Yo recuerdo en el grupo de jóvenes cuando el padre Pedro en la parroquia nos empezó a dar la enseñanza de los carismas. Híjoles, todos los jóvenes los queríamos. Y el padre nos pone a orar, y a pedir dones, y vamos a orar. ¿Y ya te fluye el don de lenguas? No, padre, pues a ver, ven. Y el padre nos imponía las manos. Ven, Espíritu Santo, destraba de la lengua, Pepe. Mi lengua no se destrababa. Sí, así decía el padre. Destraba de la lengua, Pepe. Y a mí me daba mucha risa. Y también al padre, nos abrazábamos. Y me decía, no te apures, ya vendrá, ya vendrá. ¿Sí? Y mis demás compañeros, no, rapidísimo. Y cantaban bonito en lenguas. Y yo decía, ¡ay, qué hermoso! Yo no me sentía mal, al contrario, me deleitaba, me gozaba y glorificaba a Dios. Y así el Padre nos iba guiando a todos. Un sacerdote que nos acompañó muchos años y nos daba instrucción todos los martes. Nos puso a estudiar la Biblia, nos mandaba a evangelizar a las cárceles, a los asilos, a los pueblos. Y el Padre siempre formando discípulos, hasta que nos lo cambiaron. Ya ven que los cambian de parroquia. Y ya después en la siguiente parroquia íbamos a ayudarle a hacer retiros de evangelización. Y un sacerdote muy santo, muy entregado. Y así él nos invitaba pues a alabar e interceder con el don de lenguas. Como dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Con qué? ¿Qué dice? Gemidos que no se pueden expresar. ¿Cómo se llama? Don de lenguas, glosolalia. Esto está en la carta de los Romanos capítulo 8. Ahí les puse la referencia bíblica. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu y nos hace orar con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¿Les sorprende? ¿Les gusta? Sí. Y para concluir, de edificación propia, ya lo dijimos, pero vamos a leer ese trozo.
Cuando ejercemos este carisma, cooperamos con el proceso de edificación que el Señor quiere llevar a cabo en nosotros. El que se expresa en un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla en profecía contribuye al bien de la iglesia. Para poder edificar a los demás es necesario empezar edificándonos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Sí. Entre más me edifico a mí mismo, más puedo edificar a los demás. Porque no puedo dar lo que no tengo. Con esto, don de lenguas. El próximo miércoles, primero Dios, empezamos con el don de interpretación de lenguas. Y luego profecía. Y luego ya los demás. ¿Cómo viene en el orden? En el esquema que les di al principio, que vimos la clase anterior, cómo están clasificados. Carismas de inspiración, de revelación y de poder. Ahorita estamos en los primeros. Dentro de 8 días pasamos a la interpretación de lenguas. Después profecía y así en el orden como viene en su manual y tomado todo de la Sagrada Escritura. Bien. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta hermosa enseñanza acerca del don de glosolalia y genoglosia. Porque al darnos el conocimiento de un don, es un signo clarísimo de que tú nos preparas para otorgarnos ese don. Y si no es de inmediato, será posterior. Porque tú sabes cuándo y cómo otorgar los dones a tus hijos. Pero aquí estamos, Señor, aprendiendo este curso de dones para estar más dóciles y abiertos a las mociones y manifestaciones de tu Santo Espíritu. Que todo sea para tu mayor gloria y para edificación de la iglesia. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Vámonos. Gracias. Aquí está la mamá de Jessie, la señora Laura. Los que no se han inscrito con ella, los que quieran abonar con ella y los que llevaron manuales, también repórtense con ella. Que Dios les bendiga. Gracias. Oye, ¿no tienes un manual? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? 80 pesos. Y más pone con la foto, color en la computadora. Que tú puedes darme de alta en el grupo. Sí, Por favor. no es el grupo de las clases de aquí, pero compartimos muchas clases. No sé qué. No ha salido el tal. Elvia no, no te deja. Voy a ver si me da raite. Es complicadísimo, ¿verdad? Sí, no, por eso ya llegué tarde. Trabaja toda la familia antes, ¿no? Sí, así es. Te las mando ahorita. ¿Todas las que también tomaste ahorita? Nada más era una, el puro cuadrito que puso de glosolalia. Pero no, ¿cuál baño? ¿Anda en el baño? No. No. Es que nada más era una. No borró ahora. ¿No borró? No quiere. ¿Qué cuento vas a ver? Mi cuaderno. Si no, me pasan las diferencias. Pongo fotos de Y cuaderno. Alejandro no vendrá, ¿verdad? Muy bien. Mira mi cartera, qué limpia está. Hacienda la mía, no te apures. Somos del mismo país. Va a ser 15. Al rato se llena.
Exactamente.